Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast a cargo del profe Santi Agostinelli y en este caso correspondiente a la materia de documentación técnica. En el encuentro de hoy, vamos a abordar algunos tips, algunas consideraciones que tienen que ver con el dibujo y que nos van a servir para el armado de esas primeras plantas, cortes y vistas que vamos a hacer en nuestra especialidad, ¿no? Quizás estos tips no son una ley, es decir, no es que todo el mundo tenga que dibujar así, ni es la única, pero son algunos consejos que en mi caso particular como alumno en su momento, como docente y también como profesional, los he adoptado y estos criterios de dibujo la verdad que me han servido y yo creo que a otros les va a servir también, por lo menos como base para comenzar con las primeras nociones del dibujo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, para dibujar simplemente hacen falta pequeñas cosas, ¿no? Por un lado, obviamente, las ganas de dibujar, la sensibilidad para dibujar, eso es algo que por ahí es innato en algunas personas. Hay personas que tienen un gran talento para el dibujo, pero también quiero decir, para todos aquellos, y en ellos me incluyo, que no nacimos con un gran talento para dibujar, el dibujo es como un ejercicio, es decir, uno en la medida que lo ejercita, lo va practicando, es una acción que se va puliendo y día a día uno va a ir notando los avances en cuanto a las habilidades de dibujo, ¿no? Es decir, nadie nace sabiendo dibujar, todos tenemos la capacidad de dibujar y lo que se requiere, quizás hay personas que tengan ese talento un poco más pulido, pero lo que se requiere básicamente es dedicarle horas y hacer práctica y error, ¿no? Luego la sensibilidad del dibujo va a salir sola. Y por otro lado, lo que se requieren son útiles y material indispensable y mínimo, en el caso nuestro siempre hojas en blanco, y lápices, ¿no? Goma, sacapunta y reglas. En mi caso yo trabajo mucho con escalímetro y con escuadra, ¿tá? Bien, el primer detalle que siempre transmito y quizás es el consejo que yo doy es saber trabajar con lápices. Nosotros en nuestra vida conocemos un lápiz que es el lápiz el común, el que vamos y pedimos a la librería cuando en alguna materia nos piden lápiz negro, pero la realidad es que los lápices son muy variados y uno no lo sabe, ¿no? En general el lápiz más común en la escuela, el que uno usa es el lápiz HB. Para los que no lo sepan, los lápices vienen con unas designaciones, en general HB es el término intermedio, y se consiguen muchos de estos lápices en las librerías de artística, ¿no? Ese es el lugar en el que generalmente se encuentra, pero hay varios tipos de lápices, ¿no? Existe el lápiz HB, que es el lápiz común, el que se usa en todas las áreas, digamos, de la escuela, pero también existen lápices que son más duros y más blandos. El lápiz HB, la sigla HB, es como, digamos, por decirlo de alguna manera, una combinación de un lápiz que me deja hacer trazos muy definidos o trazos claros, eso dependiendo, ¿no?, de la fuerza con la que uno empuñe el lápiz. Pero también existen otros tipos de lápices, están los lápices que son B y los lápices que son H. ¿Cuál es la diferencia entre los lápices H, los lápices B y los lápices HB? El lápiz HB es un lápiz neutral que sirve para hacer dibujos, como ya lo dije anteriormente, gruesos, dibujos muy definidos o dibujos claros. El lápiz H, en cambio, es un lápiz un poco más duro. Existen lápiz H, 2H, 3H, 4H. El número de H lo que está reflejando es la dureza del lápiz, ¿no? Entonces, estos lápices son de punta muy dura y en general se utilizan para trabajar líneas auxiliares, es decir, líneas que uno las va a usar en forma momentánea. Es una línea clarita, porque el lápiz, el grafito es muy duro y por lo tanto apenas se marca sobre la hoja, ¿no? El consejo es no apretarlo mucho porque si bien es un lápiz duro, si uno lo aprieta mucho, después cuando quiera borrar va a quedar la marca del lápiz en la hoja. Pero en definitiva los lápices 2H, 3H, 4H o H son lápices que se utilizan para, en mi caso, ¿no?, hacer dibujos auxiliares, es decir, dibujos guía sobre los cuales después uno va quizás a remarcar con otro lápiz cuando el dibujo lo tenga más definido. Yo aconsejo trabajar con lápiz 2H en este caso. Los lápices B, en cambio, hay lápiz B, 2B, 3B, 4B, y así. Son lápices de punta blanda, es decir, el grafito es muy blando. Entonces, ¿qué significa? Al contrario que los lápices H, el lápiz B es un lápiz que uno ni bien apoya el lápiz sobre la hoja, el lápiz deja una marca importante
y en general es gruesa, ¿no? Es definido. Como contra, el lápiz es tan blando que desprende mucho grafito, y uno a veces, si enseguida le pasa la mano sobre la línea, bueno, puede empezar a mancharse la hoja porque el grafito se empieza a pegar a la mano, y la mano es como una goma que después, donde se arrastra en la hoja, empieza a dejar marcas, ¿no? Así que en general vamos a decir que nosotros sabemos que hay lápices neutrales como el HB, lápices duros como el 2H, 3H o la línea de los H, que son lápices para hacer, que nos sirven para hacer auxiliares, y, es decir, líneas transitorias, y lápices B, 2B, 3B, 4B, es decir, lápices cuya punta es más blanda y que nos va a servir para hacer dibujos más definidos. A partir de acá, yo lo que siempre recomiendo es, a ver, ¿se puede trabajar con un solo lápiz? Sí, yo trabajo con el HB, pero tengo muchos años de experiencia y quizás ya tengo como, digamos, cierto entrenamiento en cuestiones del dibujo, y sobre todo el manejo del lápiz, ¿no? La sensibilidad para apretar el lápiz. Yo recomiendo que cuando comienzan a trabajar tengan 3 lápices. Por un lado el HB, por otro lado un lápiz B o 2B, y por otro lado un lápiz 2H, ¿está? El lápiz 2H lo vamos a usar para hacer líneas auxiliares, el lápiz HB para líneas intermedias, y el lápiz B o 2B cuando ya haya que definir dibujos en su totalidad. Bien, habiendo comprendido con qué herramientas vamos a trabajar, obviamente que a esto le sumaremos, bueno, el uso de una buena goma, sacapuntas, reglas y escuadra. Bueno, habiendo definido que esos son los elementos, digamos, mínimos para dibujar, lo primero que tenemos que tratar es adoptar un criterio de dibujo que a nosotros nos facilite el dibujo, ¿no? La labor de dibujar. En general, bueno, dibujar cuesta, ¿no? Sobre todo cuando damos nuestros primeros pasos en el dibujo, uno termina se frustrando, y bueno, yo estos consejos que doy es para que uno, si bien uno, ya digamos, dibujar es una acción que se practica durante mucho tiempo, es hacer, ver y volver a hacer, y ver y pensar lo que uno está dibujando, requiere de mucha paciencia. Yo voy a dar un par de tips para quizás facilitar algunas situaciones y desarrollar algunos hábitos, más que nada de dibujo. Yo lo primero que recomiendo siempre es trabajar con el lápiz 2H, ¿está? Apenas hay que apretar el lápiz 2H, y con el lápiz 2H, que es un lápiz de mina dura, bueno, y apenas sujetándolo, hacer todos los dibujos o toda la base del dibujo que nosotros vamos o sobre el cual vamos a trabajar. Yo ahí les puse un ejemplo de un rectángulo. Ustedes van a ver ahí la diferencia, ¿no?, de espesor y de valor de línea. Y bueno, la idea de trabajar con el lápiz 2H o el lápiz H es hacer todo el dibujo completo, bien clarito, es decir, dibujar todo lo más clarito que se pueda. Eso va a depender de hasta dónde nos da la vista para ver lo que estamos dibujando y qué tanto apretamos el lápiz, ¿no? Recordemos que siempre hay que apretar el lápiz lo menos posible. Y bueno, habiendo hecho toda la base del dibujo, uno luego después va a definir el dibujo. Acá viene un dato importante: si nosotros sabemos trabajar bien con el dibujo, no importa que a veces las líneas se pasen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, que se pasen? Bueno, uno a veces tiene que hacer un encuentro entre 2 líneas, 3 o 4, y a veces, como sabemos, las líneas muchas veces se hacen hasta el vértice, ¿no? Hasta la intersección de ambas líneas. Bueno, yo siempre recomiendo que cuando uno trabaja con lápices claritos, uno puede hacer continuar las líneas, es decir, si la línea llega hasta un vértice, bueno, o hasta un punto, bueno, que la línea siga, continúe, porque después estas líneas que uno cuando las ve parece que como que continúan, es decir, que no mueren en la intersección con la otra línea. Bueno, si uno las hace en clarito, finalmente después esas líneas uno las puede borrar o las puede dejar, que después no se van a ver cuando uno después remarque con un lápiz más grueso. Entonces, mi primer consejo es que todo el dibujo de una planta o un corte o una vista se haga con un lápiz 2H bien clarito, y que las líneas se pasen, es decir, que no terminen donde se interceptan con otra línea, sino que simplemente la línea corra un poco más allá de su terminación, para después hacer un buen encuentro ortogonal. Entonces, si vemos el ejemplo de los 3 rectángulos que yo dibujo en una hoja, vamos a ver que el rectángulo número 1, bueno, está todo hecho con un lápiz 2H, y vemos que las líneas no terminan en el encuentro con la otra línea, sino que simplemente la línea continúa. En eso no hay que tener miedo, ¿verdad? En el segundo rectángulo, ya habiendo sabido que, habiendo tenido la base del dibujo, sabiendo que el rectángulo tiene tantas dimensiones o tales lados, lo que hice fue
bueno, ya tengo las figuras que tengo que dibujar, finalmente la termino remarcando con un lápiz un poco más, con más potencia, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso decidí usar un lápiz 2B, entonces, bueno, remarqué los lados, sí, del rectángulo. Obviamente que me quedan algunas líneas que han quedado sobresaliendo. Y bueno, y una vez que, digamos que ya remarqué mi figura, que la definí, yo puedo tener dos opciones. O lo dejo así, porque finalmente el rectángulo se va a ver, o puedo yo borrar las líneas auxiliares, es decir, ese excedente de que yo decía de las líneas que cuando se juntan, yo decía, bueno, prolongarlas, bueno, yo las puedo terminar borrando para que finalmente me termine quedando el rectángulo, ¿tá? La verdad que se puede borrar las líneas que son excedentes, ¿tá? O se las puede dejar porque están tan claritas que, bueno, a la distancia no se van a ver. Al lado les dejé otro dibujo en donde, bueno, a partir de... Yo hice un ejemplo, porque el primero por ahí es más sencillo, que es con un rectángulo, pero después superpuse varias figuras y, bueno, yo les quería mostrar un poco ese ejemplo, ¿no? De primero cómo uno tiene que dibujar todo el dibujo base lo más clarito que se pueda con un lápiz 2H y dibujar todo, ¿no? Y una vez que está todo dibujado, que yo ya tengo el dibujo presentado, es decir, la base, ahí sí después pasar a un lápiz un poco más, con mayor potencia, más blando, para definir finalmente lo que yo quiero dibujar. En este caso, bueno, vamos a ver el contraste, ¿no? Entre el primer dibujo, el dibujo número 4, en el que van a ver, bueno, toda la base del dibujo, toda hecha en lápiz 2H, y viendo cómo las líneas exceden, ¿no? El encuentro entre líneas, el vértice. Y después por otro lado vemos en el dibujo número 5, bueno, cuando ya tengo el dibujo definido, bueno, cuáles son los lados, ¿no? Que yo tengo que remarcar para finalmente configurar la figura que, bueno, que era la intención del dibujo. Como pueden ver, yo dejé las líneas auxiliares, uno las puede dejar, pero bueno, también si uno quiere, vuelvo a repetir, con una goma y en forma muy prolija las puedo ir borrando. Entonces, ese sería el primer paso para dibujar cualquier elemento, ¿no? Llámese una pared, una puerta, un cuadrado, un rectángulo, cualquier figura geométrica, ¿no? Triángulos, bueno. Es decir, dibujar primero todo en clarito con un lápiz 2H, pasarme de la línea, es decir, cuando yo tengo el encuentro de 2 o 3 líneas, bueno, hacer la línea un poco más larga, no va a haber problema con eso. Y una vez que tengo todo el dibujo base, ahí sí, agarrar un lápiz más grueso, puede ser un HB, quizás. Yo recomiendo un 2B o un B. Y bueno, y a partir de eso sí definir ya la figura que va a quedar. Entonces me voy a garantizar un dibujo que va a quedar prolijo y que va a estar bien definido y que sobre todo va a estar bien ortogonal, ¿no? Y bueno, hasta acá los primeros tips de dibujo. La segunda tanda de tips va a estar centrada en cómo dibujar muros, cómo dibujar ventanas, placares, mesadas de cocina, bueno, también obviamente algunos elementos sanitarios, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda entrega. Así que nada, recordar que antes que nada, el primer tip para poder dibujar bien, ¿no? Una planta, un corte, una vista, primero es saber con qué elementos tenemos para dibujar, es decir, lápices, gomas, y dentro de la variedad de esos lápices, ya les dije que uno dibuja con 2H, HB y 2B o B. Bueno, saber para qué sirven esos lápices, qué aportes nos dejan a la hora de hacer un dibujo. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast, así que bueno, espero que les haya gustado.